¿Pueden ver el documento? ¿Pueden ver el PPT, verdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Bien, alumnos, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo referido a filosofía política. Bien, como hemos dicho en la sesión anterior, primero íbamos a revisar los pensadores de filosofía política y lo que toca hoy día ver un poco las corrientes de filosofía política, ¿no? Las corrientes de filosofía política la vamos a ver en los siguientes minutos y debemos empezar diciendo que es importante tener en cuenta que en términos de filosofía política, la primera corriente es el liberalismo. El liberalismo, como su nombre lo dice, intenta un poquito mostrar la parte de la importancia de la libertad individual. Y la libertad individual, pues necesariamente va de la mano con el ejercicio de la voluntad de la persona, ¿no? La voluntad de la persona, y ello debe tener en cuenta que esta voluntad no puede ser desarrollada mediante la libertad individual de una manera ilimitada, sino debe ser limitada, ¿no? Ilimitada, porque si uno ejerce su libertad, debe tener un parámetro, no puede ejercerlo de manera absoluta, sino relativa a respetar a los demás. Imaginemos, por ejemplo, que yo estoy dictando en un aula presencial y yo estoy ejerciendo mi libertad de desplazamiento frente a la pizarra, y luego se me ocurre ejercer mi libertad de desplazamiento y paso entre las carpetas y comienzo a golpear a todos mientras paso. Obviamente este ejemplo es para un poquito mostrar que el ejercicio de la libertad no puede atentar contra la libertad de los demás. En ese sentido, el poder político debe estar limitado para que no se convierta en una amenaza a los derechos individuales fundamentales, ¿no? Entonces, el poder político en el ejercicio de la libertad individual tiene que necesariamente limitarse por el respeto a los derechos individuales fundamentales. ¿Y cuáles son estos? La vida, la libertad y la propiedad. Entonces, nuevamente, podemos concluir entonces que la voluntad en su ejercicio de la libertad, esta no puede ir en contra de la vida, la libertad y la propiedad de las otras personas. Porque así como en el ejercicio de mi voluntad yo ejerzo mi libertad, si respeto la vida del otro, si respeto la libertad del otro y si respeto la propiedad del otro, en simultáneo, en espejo, el otro también respetará mi vida, mi libertad y mi propiedad. ¿Ya? Los representantes del movimiento liberal son Locke, Mills, Rawls y Popper. Hay quienes hablan de liberalismo, pero en realidad no respetan la libertad del otro. La libertad es en un sentido amplio, ¿no? Libertad de desplazamiento, libertad de pensamiento, libertad religiosa. Quienes no respetan la libertad del otro ya no son liberales, porque el ser liberal va de la mano con el respeto al otro, ¿no? En ese sentido, podemos poner, por ejemplo, al candidato de Argentina, Milei. Cuando le preguntan si él es liberal, él lo que dice que es libertario, no es liberal. Y lo dice de una manera un poco premeditada, porque se sabe que este señor no respeta la libertad de opinión de los demás, ¿no? Cada vez que alguien opina como él lo insulta, ¿no? El periodista, la política con la que se entrevista normalmente insulta y un poquito deja en tela de juicio este tema si la libertad en el liberalismo es absoluta o está limitada. Obviamente, cuando él dice que no es liberal, sino libertario, de alguna forma está convalidando en decir, como no soy liberal, sino libertario,
no me someto a todas las reglas a las que se refiere el ejercicio de la libertad individual, cual es respetar la vida, la libertad y la propiedad del otro, ¿no? La otra de las formas de pensamiento, de filosofía política, de corriente de filosofía política, es el republicanismo. El republicanismo parte del punto, del punto en que todo Estado es soberano. Esto quiere decir que un Estado soberano es un Estado que queda de alguna forma visto como que ejerce su forma de gobierno de manera autónoma, un Estado en el que se administra internamente sin la injerencia externa. Ahora bien, el republicanismo dice que a partir de que el Estado es soberano, no debe permitir dominación política, económica o social diferente a la de él mismo. Pero nosotros podemos constatar que este postulado que hace el republicanismo tiene una serie de limitaciones en la vida real. Porque en la vida real, los tratos entre estados soberanos dependen mucho de las circunstancias concretas de un estado frente al otro. Si las relaciones son simultáneas o son subordinadas, ¿no? Y ello nos hace ver si son simétricas o asimétricas. Simétricas es igual, asimétrico es que uno está encima del otro y lo domina en términos sociales, económicos o políticos. Por ejemplo, el TLC que Perú firmó con Estados Unidos, ¿no? No era equívoco, no era asimétrico. Estados Unidos representa un poder político, económico, militar, etcétera. Y cuando Perú aproximó TLC con él, obviamente no estaba negociando en los mismos términos, ¿no? Definitivamente. Entonces, esa cosa de que hay que luchar contra todo tipo de dominación política, económica y social, a veces es importante tenerlo en cuenta, pero también a veces la realidad nos muestra de que no es tan fácil, no es tan sencillo. Los fundadores del republicanismo indican que un gobierno tiene que someterse a la Constitución y a las leyes, ¿no? La Constitución en el sentido de la ley de leyes que funda un país y las leyes que son emitidas por el Congreso. En ese sentido, conviene tener presente qué contenidos principales tiene una Constitución, ¿no? Una Constitución normalmente tiene el contenido principal de cómo se va a estructurar el país, si va a haber poder legislativo, ejecutivo, judicial, contraloría, tribunal de garantías, jurado nacional, Junta Nacional de Justicia, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la Constitución también señala cuáles son los mínimos que debe respetar el gobernante para que al momento de ejercer el poder no abuse de él. Los límites del poder. Los límites del poder, es decir, aquello que el gobernante debe respetar como mínimo al momento de gobernar. Y esos límites es la vida, la libertad, etcétera, ¿no? Es decir, los derechos fundamentales, los derechos humanos. Ello es lo mínimo que debe respetar el gobernante al momento de hacer el ejercicio de su poder. Es decir, el poder de un gobernante no es absoluto, es limitado. Y lo limita el que no falte a los derechos humanos de sus gobernados. Un aspecto también relevante que presenta el republicanismo es la participación activa de los ciudadanos. Es decir, que participen en el gobierno. Si bien es cierto, hay un gobernante elegido, es importante que el ciudadano participe denunciando, vigilando, mirando, avisando, comunicando, ¿no? Ahora último, me he enterado
y acaba de haber una denuncia de parte de la SUNEDU sobre unos honorarios que se han estado pagando la Universidad César Vallejo al señor, ese congresista que es hijo de César Acuña. Aparece como profesor, pero aparentemente está ganando como 9.000 soles al mes sin dar clase, ¿no? O también ahí también se ha un poco denunciado que el señor Acuña, eh, el fundador de la Universidad Vallejo, ha recibido un agasajo equivalente a 180.000 soles, gastos, paseos, etcétera, lo cual ha sido observado por la SUNEDU y está procediendo a multar a la Universidad Vallejo. Obviamente, ello es por la denuncia de la ciudadanía, ¿no? La participación activa de la ciudadanía en el quehacer y funcionamiento de este tipo de universidades. Nuevamente, la importancia que la ciudadanía se involucre en la gestión del gobierno de turno, haciendo las denuncias y haciendo una vigilancia constante sobre la gestión pública en los sectores pertinentes, ¿no? En otro aspecto importante en términos de corriente filosófica es el anarquismo. El anarquismo es un movimiento obrero, ¿no? Un movimiento de trabajadores que es lo que pasa por el siglo XVIII y XIX. ¿Y qué pasa con ellos, no? Que ellos reivindican derechos de los trabajadores, pero en la época que reivindicaban aparentemente no había una escucha activa a su reclamo, ¿no? Entonces, un poco los movimientos obreros llegaban a la conclusión que si no lo van a hacer caso, entonces que mejor el Estado no intervenga, hay que sacarlo y que la misma población pueda organizarse sin necesidad de la presencia del Estado, ¿no? Ellos hablaban de abolir al Estado para que la misma sociedad se organice mediante la solidaridad, la cooperación y la autogestión. Un programa de revolución social que llamaban los obreros. Ahora, esto que plantea el anarquismo habría que analizarlo con detenimiento, ¿no? En primer lugar, entender que ese planteamiento solo tiene sentido cuando se trata de espacios pequeños. Si se trata de una población con 100 o 200 familias, puede hacerse, ¿no? Democracia directa, que el pueblo un poco evalúe, la gente comience a tomar decisiones en grupo, como una especie de pequeña asamblea, 100, 200 familias, las cabezas de familia, diciendo sí, diciendo no. Claro, en un grupo pequeño puede resultar, pero cuando se trata de un grupo como por ejemplo Lima, que son como 10 millones de habitantes, todo el Perú, que son como 35 millones, o achicando un poco el tema, ¿no? San Juan de Urigancho no podría ser gestionado con el esquema anarquista porque son 1 millón de personas aproximadamente los que habitan San Juan de Urigancho, es demasiado grande, ¿no? Entonces, nuevamente, la reflexión sobre la importancia de tomar en cuenta que ese planteamiento del anarquismo es un planteamiento inviable, salvo pensemos en espacios muy pequeños, como lo acabo de narrar hace unos minutos, ¿no? Otra corriente de pensamiento de filosofía política es el comunismo. El comunismo se presenta como una ideología propugnada por Marx, Engels y Lenin, donde se habla de una sociedad comunista que no haya Estado, no haya propiedad privada y no haya clases sociales. Ello a partir del planteamiento del uso del análisis del materialismo histórico, la dialéctica materialista. ¿Cómo es eso, profesor? A ver, lo paso a explicar. En, según el análisis de dialéctica histórica, dialéctica materialista, hay que analizar qué Estado somete a otro o qué sociedad somete a otra dentro de un Estado para ir viendo en qué tipo de sociedad estamos, ¿no?
Entonces, lo que se tiene, por ejemplo, es una tesis, luego una antítesis y finalmente una síntesis. Tesis, hablaríamos de la sociedad inca, por ejemplo, los incas, Manco Cápac, Inchiroca, Yoquayupan, que esto llegar a Baja de Atahualpa, que al momento en que ellos se encuentran resolviendo temas internos, llegan los españoles, ¿no? Invaden. Entonces, la invasión española se contrapone a la supervivencia de la sociedad incaica, ¿no? El producto de esa disonancia tenemos sociedad incaica, tesis, invasión española, antítesis, y producto de ello aparece el virreinato peruano, que es la síntesis, ¿no es cierto? Entonces, tesis, antítesis y síntesis. Sin embargo, la síntesis, es decir, la sociedad, el virreinato peruano, de ser síntesis se convierte nuevamente en tesis para ser opuesto a la nueva antítesis, que ya no, que frente al virreinato peruano serían los movimientos de corriente libertadora de San Martín y Bolívar, ¿no? Teniendo entonces tesis, virreinato peruano, antítesis, movimientos de liberación, que es la antítesis, que es el movimiento de liberación de la corriente libertadora del norte. Entonces la síntesis sería la República Peruana, ¿no? Independiente. Y así podemos ir continuando, ¿no? Otra vez la síntesis se convierte en tesis y se opone otro postulado así. Entonces, el comunismo dice que en un momento se va a llegar a la dictadura del proletariado y posteriormente a la sociedad comunista, donde se ha dicho de que no hay Estado, no hay propiedad y tampoco hay clases sociales, ¿no? Los representantes de esta corriente de pensamiento político, de filosofía política, son Marx, Engels y Lenin. Esta es quizá la corriente de pensamiento de filosofía política un poquito más compleja de entender, ¿no? ¿Qué es el comunitarismo? El comunitarismo propuesto por McIntyre y Taylor. El comunitarismo indica que la formación de la identidad, la personalidad y la autorización son posibles no en las sociedades individualistas, sino en las comunitarias. Pues las comunidades permiten la formación de costumbres y tradiciones. Las costumbres y las tradiciones son importantes entonces en este aspecto. Se me ocurre que esto es viable, esta realización compartida entre los miembros de una colectividad buscando lo bueno y lo feliz y lo sagrado, necesariamente debería entenderse en espacios pequeños, ¿no? En espacios pequeños, para el caso peruano, serían las comunidades nativas y las comunidades campesinas. Nativas en la selva y campesinas en la sierra, ¿no? Entonces, esta sería la forma en la que podemos un poquito entender el comunitarismo, ¿no? Y tiene singularidades, ¿no es cierto? Singularidades propias, tradiciones, costumbres. Por ejemplo, mis papás, que en paz descansen, pertenecen a un pueblito que se llama Ucará, que está a 3.500 metros de altura al sur de Ayacucho, en la provincia de Lucanas. Y ellos, pues, cuando he ido allá,
me mostraban la iglesia de su localidad, iglesia colonial chiquita, antigua, y con una imagen, pues, de una cruz, pero cuando yo les pido una foto, siempre en la foto aparecía el cerro del costado, ¿no? Yo les preguntaba por qué no cuadraba a mí la foto y me indicaban que para ellos es importante la presencia del cerro y que en realidad no podían entender la foto de la iglesia sin la presencia del cerro. Eso se llama, en antropología le llaman eso sincretismo religioso. Más de 500 años y sigue la gente en la localidad pensando en que los cerros tienen espíritus y que cuidan a la población. 500 años, ¿no? Llegaron los españoles, ellos pensaban así, han pasado tantos años y siguen pensando igual, ¿no? Entonces, allí hay un aspecto cultural, ¿no? De tradición, de costumbre, que no se ha perdido, se conserva. Ello constituye, pues, el sincretismo religioso. El sincretismo religioso es la mezcla una y la otra es la pagana, ¿no? El culto a los cerros, etc. Entonces, de alguna forma, podemos entender que hay un aspecto bastante marcado en las costumbres dentro de lo que es el comunitarismo, ¿no? Por el ejemplo que acabo de dar, por ejemplo. A ver. Ajá. Ya. Hay otro aspecto bien importante y que da contexto a las corrientes políticas, ¿no? A las corrientes de filosofía política. El Estado, la democracia, el pluralismo en la era global. ¿Qué es la globalización? La globalización es la transnacionalización de las economías más desarrolladas del planeta. Esto quiere decir que la economía es un elemento que comienza a adaptarse para satisfacer los requerimientos de un producto, pero tomando en cuenta algunos elementos de cada región, ¿no? En cuanto a la producción de una parte de este producto. A ver, vamos a intentar entenderlo con un ejemplo. Yo tengo un auto, un Nissan Versa del año 2011. Este Nissan, cuando yo subo, dice en el timón Made in China. Agarro la caja de cambio, quiero arrancar, y en la caja de cambio dice Made in Corea. Agarro el freno de mano, lo bajo, y ahí dice Made in Germany, o sea, hecho en Alemania. Comienzo a acelerar y veo en el pedal hecho en México. ¿Qué está pasando aquí? Este es un fenómeno global. Es la explicación. La economía se especializa en cada región para poder hacer el mejor producto al menor costo y en mayor cantidad. Hacer timones en China aparentemente es más barato que hacerlo en otra parte del mundo. Las llantas, o mejor dicho, el sistema de aceleración, a lo mejor en México es más barato, ¿no? Y como lo pides por cantidades inmensas, 1 o 2 millones, ello hace que el precio real no se note, ¿no? Sufre una pequeña variación. Entonces, es importante entender la globalización en ese sentido. Pero la globalización también trae el efecto inverso, es decir, el efecto de poder resaltar las individualidades, ¿no? Las individualidades que tiene una región. Por ejemplo, en los mercados indios que hay en Lima, ¿no? Un mercado indio está en Miraflores, los mercados indios están en Avenida
universitaria con Sucre, ¿no? ¿Qué pasa en los procesos de globalización? Se afirman situaciones particulares. En los mercados indios de Perú, uno puede encontrar mochilas, portamaletas, llaveros, polos, pero adaptado a la iconografía y arte local que tiene Perú de Cusco, Ayacucho, Puno, etc. La selva. Tienes llaveros, tienes polos con gráficos andinos, polos con gráficos amazónicos, maletas hechas de manta, mochilas hechas de mancha muy fina. Y ello, pues, de alguna forma está mostrando la necesidad de expandirse, de crecer de algunos productos, pero en definitiva, ese crecer tiene que ir de la mano con, con quien, con quien lidera una economía, ¿no? De un país determinado. Por ejemplo, Japón, que hace los famosos Toyota. Se dice que los Toyota que hace para Latinoamérica son diferentes porque ha adaptado los Toyota a la realidad geográfica de piso que tienen en Latinoamérica los carros que vienen acá, ¿no? Entonces, ha adaptado la versión del Toyota a la realidad latinoamericana, de la costa de Latinoamérica, con el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, como puede verse, hay una reivindicación del espacio individual, ¿no? Del espacio regional, más que de la homogenización también, ¿no? La economía y la política, en economía y política, las relaciones internacionales tienen como protagonistas a los organismos financieros internacionales y empresas transnacionales, quienes al influir los estados nacionales han redefinido sus soberanías. Claro, acuérdense del puerto de Chancay, ¿no? Va a haber un puerto de Chancay que está articulando toda la economía china y va a ser punto de unión con la economía brasileña, que va a ser un tren hasta Chancay, un poco más abajo. Entonces Perú va a ser un nexo conector entre dos monstruos, ¿no? Dos monstruos de la economía, dos monstruos de desarrollo. Gracias a la capacidad de Perú de un poco adaptarse en términos de globalización a la necesidad de la dinámica del comercio entre países. Es una dinámica homogenizante, pero Perú presenta la singularidad de dar el pase para que buques y trenes puedan reunirse en un punto y alimentarse de la exportación y la importación de productos. Bien, a ver, por último, la democracia, ciudadanía y sociedad civil. Hay una sociedad de consumo, ¿no? La sociedad de consumo moderna no permite lograr grandes avances respecto a que la ciudadanía se comprometa, ¿no? En una sociedad de placer, de hedonismo, y que evita que las personas se dediquen más a fondo a participar en la vida política. No lo hacen, esperan por lo fácil, y ello un poco debilita la construcción de un país, que el país necesita que los asuntos públicos sean debatidos en público y ello lo tiene que hacer la ciudadanía. Los han sido debilitados, ¿no? Se encuentran débiles, no son lo suficientemente poderosos, fuertes, que a su vez permitan lograr generar algún tipo de mejor gestión. El Perú desde hace más o menos 6 años está viviendo una crisis constante, ¿no? Porque la ciudadanía no se compromete, la ciudadanía no escoge bien a sus gobernantes, la ciudadanía se pone indiferente a los problemas políticos y ello puede generar pues que lleguen personas irresponsables que no tienen un interés adecuado en el desarrollo del país, ¿no? Y eso va a generar pues la necesidad
pedir que la ciudadanía participe nuevamente en asuntos públicos, en la dinámica de cada país y que esta dinámica permita que el país gestione mejor, se gobierne mejor, ¿no es cierto? Ese es un aspecto muy delicado que no muchos tienen en cuenta, ¿no? Bien, ahora vamos a tomarnos unos minutos para la lectura, ¿de acuerdo? Unos 5 o 7 minutos, me empiece con la lectura y le doy la clave. Empiecen, por favor.
A ver, respecto a la lectura, la respuesta es la C, C de casa, ¿ya? La respuesta es la C, C de casa. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Ahí le voy a dar unos 8 minutos más o menos, ¿ya? A ver, con los ejercicios que son 8, avance, tienen unos 8, 9 minutos tienen. Avance.
Vamos a dar las claves de los ejercicios. A ver, de la 1 es la C de casa, la 2 la E de nano, la 3 la E de nano, la 4 la C de casa, la 5 la B de burro, la 6 la C de casa, la 7 la A de asa y la 8 la D de dado. Nuevamente, repito, la 1 es la C de casa, la 2 es la E de nano, la 3 es la E de nano, la 4 es la C de casa, la 5 es la B de burro, la 6 es la C de casa, la 7 es la A de asa y la 8 es la D de dado. Bueno, solamente para un poquito cerrar, entiendo que este es uno de los últimos cursos que llevan, si no es el último, antes de su examen, antes de su evaluación para ingreso a la universidad, solamente desearles muchos éxitos, ¿de acuerdo? Ya con los que ingresen nos veremos allá porque yo enseño en el pregrado. Un gusto, alumnos, cuídense bastante, nos vemos. Hasta luego, profe. Cuídese.